¿Ya se acabó la pandemia? No. En corto, el mensaje de este video es: estamos lejos de acabar la pandemia, aún tenemos que quedarnos en casa y aún hay que mantener las medidas preventivas. ¿Por cuánto tiempo? Tal vez unos meses. Si te quedaste después de eso, vamos a hablar con un poco más de detalle qué es lo que está pasando en este momento. Quizá hayas escuchado que vamos saliendo de la pandemia, y no nos confundamos, se ha calculado que el punto de mayor contagio fue la semana pasada, y la palabra clave aquí es calculado. La estrategia de la Secretaría de Salud fue muy arriesgada desde un principio, porque asume, como se hace en muchos escenarios científicos, que van a darse ciertas situaciones, vamos a llamarles premisas, y están confiando mucho en la población. La premisa 1 es que todos haremos caso. La premisa 2 es que los cálculos matemáticos serán ciertos si se cumple el que hagamos caso. Y la premisa 3 es que los insumos calculados en la fase anterior van a llegar a su destino. Y asume una última cosa que es la más respaldada por la ciencia hasta el día de hoy, que una pandemia no se puede detener, sino controlar y mitigar. Entonces, para que realmente vayamos saliendo de la pandemia, tenemos que quedarnos en casa por lo menos hasta el 30 de mayo, para que así las predicciones puedan ser correctas y todo encaje como un rompecabezas. Pero aún no hablamos de los riesgos. Y lo primero que cualquiera de nosotros cuestionaría es ¿por qué México no ha estado haciendo tantas pruebas como en otros lugares? ¿No sería más fácil hacer pruebas para todos y saber quién está enfermo y quién no? Sí, pero no es tan fácil. Si tuviéramos presupuesto ilimitado, claro, sin problema, pruebas para todos. Pero ahí está el detalle. El sistema de salud de nuestro país tiene carencias que viene arrastrando desde hace décadas y problemas que aún al día de hoy no se han resuelto. Si en algunas clínicas, especialmente en las rurales, han llegado a escasear las gasas, ¿cuánto más una PCR, o un laboratorio, o un ventilador mecánico, y el especialista que sabe usarlo, y además de todo lo que implica tener un cuarto de terapia intensiva? El sector salud tiene el dinero limitado. El año pasado, en 2019, la Secretaría de Salud recibió 128,000 millones de pesos para la atención a la salud. El IMSS solicitó más de 800,000 millones y el ISSSTE más de 300,000 millones. Entonces, si hacemos una prueba para cada uno de los 120 millones de mexicanos, de a 2,000 pesos la prueba, precio de mayoreo, más o menos necesitaríamos 240,000 millones de pesos. Si nos alcanza, ¿no? Bueno, este dinero que pidieron se fue casi todo en pagar pensiones y jubilaciones. En realidad le quedaron un poco más de 200,000 millones al IMSS y más o menos unos 27,000 millones para el ISSSTE. De pronto, hacer pruebas para todo el mundo, una prueba, ya no suena tan razonable. ¿Qué tal si por pánico te la haces estando asintomático y está negativa? ¿Qué tal que estás enfermo y te haces la prueba pero resulta negativa porque tenías una gripa? En esos casos aún habrá gente alrededor de ti que podría estar infectada y te puede contagiar. Entonces, hacer pruebas de una manera indiscriminada tampoco es la mejor estrategia ni la más eficiente. Por eso la estrategia hasta ahora ha sido hacer pruebas al 100% de los enfermos graves respiratorios, no solo para COVID sino para influenza y otros virus. Y eso explica en parte por qué la mortalidad en México por este virus es más alta que en otros países. Claro, también contribuye que somos los más obesos, diabéticos, hipertensos y con muchas enfermedades debilitantes. En lugar de hacer pruebas de manera indiscriminada, se usaron las matemáticas, y no importa cuántas veces lo intente explicar el Dr. López-Gatell, aún en este momento hay gente que no termina de entender ese concepto, incluyendo médicos, y es más fácil concluir que nos están ocultando información o que todo esto es un circo o que es un mecanismo para controlar a la gente y es todo un invento. Esto no solo pasa en México, sino también pasa en otros países. Y esto afectaría las tres premisas con las que comenzamos. Si no todos hacen caso, los cálculos no serán correctos y no habrá ninguna medida que pueda contener la oleada masiva de enfermos que eso provocaría. Y eso que aún no hablamos de la corrupción. Si tú crees que la corrupción acabó en 2019 como por arte de magia, te vas a llevar una gran sorpresa. Esta corrupción se combate todos los días. Aún hoy, no dudo que existan directivos que desvíen recursos aprovechando el caos de la pandemia. No dudo que haya alguien preparando el siguiente fraude como lo fue el agua en lugar de quimioterapias para los niños con cáncer. ¿O tú crees que eso puede suceder sin un directivo que esté coludido con el fraude? Si es así, explícame cómo en los comentarios. Hace poco el presidente dijo que había médicos interesados más en el beneficio económico que en el beneficio del paciente. Y claro, todo mundo se indignó, pero eso no deja de ser una triste y vergonzosa realidad.
Me gusta pensar que hay muchísimos más médicos apasionados, honestos y entregados con su trabajo sin importar lo que cobren por sus servicios. Muchísimos más que los que desvían recursos para construirle un hospital a su compadre o para comprarle un auto al junior. Ahora, las medidas se han enfocado en prevenir, porque prevenir, con o sin pruebas, es algo que tendríamos que estar haciendo todos nosotros. Por eso ahí está Susana Distancia y las apps y los spots de radio y televisión, y muy importante el aislamiento y la suspensión de actividades no esenciales. Medidas que tienen un impacto más directo en el curso de una pandemia que hacer pruebas de manera indiscriminada. Pero también hay otro lado de esta estrategia. Algo que si ya era difícil, esto lo vuelve a nivel legendario, y es el componente social, el económico, la desigualdad. Para todos es difícil el aislamiento y la suspensión de actividades, y cada día será peor que el anterior. Pero como lo dijo el mismo subsecretario, estas medidas no se pueden prolongar de forma indefinida. No para el 60% de la población que vive en pobreza, no para el campo que ha sido abandonado, no para las comunidades marginadas, no para los comerciantes, para los empleados informales, los que no tienen un sueldo fijo, no para los que fueron despedidos. Cada día que puedes pasar en tu casa viendo series es un día en que otra persona, aquí mismo en tu país, se está preguntando cómo alimentar a su familia. Y esto pasa desde antes que COVID, desde antes que la 4T y desde antes que la influenza de 2009. Pronto nos caerá el peso de la responsabilidad a todos nosotros. Cuando vuelvan a abrir los bares y los antros y los centros comerciales, lugares donde se junta mucha gente, gente que tiene empleos de los cuales depende su familia, asegúrate que estás siguiendo las medidas para no contagiar y no contagiarte. La reactivación del país no significa necesariamente que se acaba la pandemia, sino que se agota el tiempo que podemos mantener parado el país, porque eso también estuvo en los cálculos. Y tal vez has escuchado el término de nueva normalidad, porque si algo es seguro, es que no volveremos a la vida como era antes de COVID. Si su población hace caso, la Ciudad de México se aproxima a una desaceleración del número de contagios. Si su gente hace caso y se sigue cuidando en esta nueva normalidad, los casos seguirán a la baja. De lo contrario, pueden dispararse de una manera muy descontrolada. Pero México no es la Ciudad de México. ¿Qué pasa con otros estados y municipios? Algunos se acercan apenas a su punto máximo de contagio. Otros se mantuvieron libres de COVID. Pero eso lo veremos en un siguiente video.